Como ustedes saben, el pastor Miguel me ha pedido que nos concentremos en la suficiencia de la Escritura, la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, nos referimos a que la Escritura es lo único que necesitamos para conocer al Señor. En otras palabras, la Escritura es lo único que necesitamos para dos cosas. Número uno, para ser salvos, y número dos, para ser santos. La Escritura es lo único que necesitamos para saber cómo agradar al Señor, cómo venir a los pies de Cristo y cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Esto lo encontramos resumido en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, un texto que sin duda muchos de ustedes conocen de memoria. 2 de Timoteo 3, 15 al 17, en esta última de las 13 cartas que el Espíritu Santo escribió usando al apóstol Pablo. Pablo tocó temas clave. Estaba al borde de la muerte. Él mismo lo dijo, recuerdan, ahí al principio del capítulo 4, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida se ha acercado. Y tocó temas clave, animando a Timoteo, recuerdan, que estaba acobardado. Le dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, en el capítulo 1. Estaba Pablo en una situación delicada, una situación en donde todos lo habían desamparado, excepto por uno que otro, pero el Señor lo había fortalecido, y estando ahí en una situación en donde era inminente su muerte, él sabía que estaba cerca del cielo, le recordó a Timoteo verdades clave en su vida, y le dijo esto en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Timoteo, las sagradas escrituras son lo único que necesitas para ser salvo. Era cierto, desde la niñez Timoteo había sido instruido con las sagradas escrituras. ¿Recuerdan a su abuela Loida y su madre Eunice ahí en el capítulo 1? Eran creyentes genuinas, y 2 Timoteo 3:15 indica que ellas le habrían instruido con las escrituras. Y esa palabra ahí, ven la frase en el 3:15, las sagradas escrituras, es una frase hermosa, un título hermoso que describe la palabra de Dios, hablando de que está apartada, es algo santo, apartado, alejado de todo para cumplir el propósito para el que Dios la ha diseñado. Escrituras ahí se refiere al Antiguo Testamento, pero por extensión se referiría a lo que habría sido revelado del Nuevo Testamento y terminaría siendo el resto del Nuevo Testamento. Lo sabemos porque en 1 Timoteo 5, 17 y 18 Pablo usa la palabra la Escritura para referirse a un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Entonces, las sagradas Escrituras apuntan Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que conocemos como los 66 libros de la Biblia. Sagradas también apuntan a que no tienen error, son santas, son puras, no tienen pecado, no tienen error, y la razón por la que no tienen error es por lo que dice el versículo 16, véanlo, 2 de Timoteo 3:16. Pablo siguió diciéndole a Timoteo, toda la escritura, y está hablando de las mismas sagradas escrituras del 3:15, es lo mismo que en el 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la razón por que las escrituras son sagradas, porque su autor es sagrado, el Santo de Israel, el Santo, 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 inspiró la escritura y por eso es santa, sagrada. Y vean versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, esto es, te ayuda a pensar correctamente, para redarguir, te enseña dónde estás pecando, para corregir, te dice por dónde ir de manera correcta, para instruir en justicia, cómo debes vivir para vivir de una manera recta, correcta. 17, a fin de que el hombre de Dios, se refiere aquí a Timoteo, podría incluir a cualquier creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le dijo a Timoteo, mira, lo único que necesitas para estar
para conocer a Dios como Salvador y crecer en el conocimiento y gracia del Señor, para que hagas lo que Dios quiere que hagas, es la Escritura. No necesitas nada más. Por eso usamos la frase la suficiencia de la Escritura. Ahora, esa frase suficiencia de la Escritura no está en ningún lugar de la Biblia, pero el concepto lo está, como lo vemos aquí. Aquí está resumido en 2 de Timoteo 3:15 al 17. Gracias, Noemí. Ahora, algo importante, hermanos, y esto es a manera de introducción. Cuando Pablo escribió estas palabras, guiado por el Espíritu Santo, estamos hablando ya de los años 60 y tantos después de Cristo. Ya había ido y venido la época dorada de Grecia. Siglos antes ya habían existido Aristóteles, Sócrates, Platón. Seguramente Pablo sabía de la filosofía griega, porque vemos, por ejemplo, en Hechos 17 que cita a algunos filósofos cuando predica allí en Atenas, ¿se acuerdan? ¿Y por qué decimos esto? Porque si Pablo hubiera considerado que Timoteo necesitaba algo más que la Escritura, para que Timoteo 3:17 fuera perfecto, esto es, estuviera equipado, estuviera totalmente capacitado para hacer todo lo que Dios quería, se lo hubiera dicho. Le hubiera dicho, mira Timoteo, además de la Biblia, necesitas también complementar tu instrucción para que sepas cómo agradar a Dios, para que sepas cómo vivir, cómo conducir tu ministerio. Necesitas la Biblia más estudiar a Sócrates, estudiar a Aristóteles. Eso es muy importante, hermanos, aquí en el contexto original. Y una implicación para nosotros es lo mismo en la actualidad, como lo vamos a ver, si Dios quiere, en el tiempo que tenemos juntos. Para conocer al Señor como Salvador y para crecer en la gracia y conocimiento de Dios, de tal manera que podamos estar enteramente preparados para todo lo que Dios quiere que hagamos, agradándolo en todo en base a los méritos de Cristo, estando plenamente satisfechos, gozosos en esa obediencia al Señor. Lo único que necesitamos es la Escritura. Es lo único. Por eso usamos la frase, la Escritura es suficiente. Es suficiente. No necesitamos nada más. Para todo asunto que tenga que ver con tu vida espiritual, cómo conocer al Señor, todo asunto que tenga que ver con un pecado con el que estemos luchando, no necesita nada más que a Cristo y su palabra. Es lo único. Vosotros estáis completos en Él, Pablo dijo en Colosenses. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es lo único que necesitamos para que podamos conocer al Señor, y de ahí cualquier asunto espiritual, cualquier asunto que la Biblia define como pecado, la Biblia es lo único que necesitamos para saber cómo enfrentarlo, cómo arrepentirnos de él, cómo vivir en santidad. Pueden incluir ahí, llenar ahí en el espacio en blanco. Si estoy teniendo dificultades con la soberbia, con el desánimo, con la ansiedad, con la impaciencia, con el tener problemas con la lujuria, la codicia, el robo, con mis hijos, con la rebeldía, cualquier asunto que la Biblia toque, hermanos, no necesitamos una técnica humana. No necesito ir a ver un psiquiatra, no necesito ir a ver un psicólogo, no necesito un medicamento, un antidepresivo. Lo único que necesito, de nuevo hablando de lo que la Biblia dice que es un asunto espiritual de pecado, es a Cristo y su palabra. Esa es la belleza de la suficiencia de Cristo. Y les recuerdo, hermanos, cuando Pablo escribió 2 Timoteo 3, no existía la psicología, no existía la psiquiatría, no existían los medicamentos iguales como los tenemos hoy día, pero sí existía la filosofía de Aristóteles, Sócrates, Platón. Y Pablo no le dijo a Timoteo, mira Timoteo, cuando enfrentes algunos problemas ahí de consejería en la iglesia, echa mano de lo que dijo Sócrates porque lo necesitas. No, hermanos. Esta es la belleza de la suficiencia de la Escritura. Y otra vez, para estudiar la suficiencia de la Escritura, necesitamos entender correctamente la Escritura. Y en un sentido, hermanos, aunque planeamos de nuevo explicar esto a detalle, no nos debe sorprender que las Sagradas Escrituras sean lo único que necesitamos para que Dios nos salve y nos haga ser fuertes espiritualmente para poder crecer espiritualmente y resistir la tentación y seguir
creciendo en pecar menos y obedecer más, no nos debe sorprender que la Escritura es suficiente para eso, porque su autor es perfecto. Muy importante eso. La palabra de Dios es sagrada, es perfecta, porque su autor es sagrado, es perfecto. Piénsenlo. La Escritura no es como los dispositivos electrónicos que cada año se tiene que actualizar al sistema operativo 12.6.3.4 y demás. No, ¿por qué no? Porque es perfecta, es perfecta. Y para estudiar este tema esta noche, planeamos concentrarnos en un pasaje excepcional de la palabra de Dios, y ese pasaje es el Salmo 119. Salmo 119, no teman, no planeamos estudiar los 176 versículos a fondo, no podemos en tan solo una hora o menos. Pero digamos que el Salmo 119 es como una oración ampliada que aplica 2 Timoteo 3, 16 y 17. El Salmo 119 es como una oración de un creyente que entendió las verdades de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, obviamente, cuando el Espíritu Santo escribió el Salmo 119, todavía no había escrito 2 Timoteo, por supuesto. El Salmo 119 lo escribió el Espíritu Santo usando un autor desconocido para nosotros, siglos antes de 2 Timoteo. Pero lo que es increíble es ver, en términos de que es fascinante, no que es increíble porque es creíble, porque es la palabra de Dios. Lo que es fascinante es que la misma verdad que vemos en 2 Timoteo 3:16, allá escrita en el siglo I, la vemos escrita en el Salmo 119 siglos antes. Y prácticamente es que la Escritura es suficiente, es lo único que necesitamos para conocer a Dios, para vivir de una manera agradable a Dios, para enfrentar y resolver todo asunto que tenga que ver con nuestra vida espiritual. Y como lo explica el doctor Bill Barrick, que fue un profesor ahí en el seminario Masters hace años, en su introducción al estudio de este salmo, podemos resumir 3 características de este salmo para que lo entendamos correctamente. Esto es muy importante, hermanos. Podemos decirlo así. Hay 3 marcas distintivas del Salmo 119. 3 marcas distintivas del Salmo 119. 1, su tema. 2, su estructura. Y 3, su oración. Su tema, su estructura, su oración. Su tema, su estructura, su oración. ¿Qué quiere decir esto? Su tema. Hablemos del tema del Salmo 119. Este salmo tiene 176 versículos. Es el capítulo más largo de la Escritura, 176 versículos. Y en 169 de los 176, 169 de los 176, se menciona la palabra de Dios, usando 8 palabras diferentes para referirse a la palabra de Dios. Además, a lo largo de los 176 versículos del Salmo 119, se hace referencia a Dios más de 200 veces. En 176 versículos se hace referencia a Dios más de 200 veces y en 169 versículos de esos 176 se menciona la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema entonces de este salmo? Dios y su palabra. Ese es el énfasis del Espíritu Santo aquí. Dios y su palabra. Eso lo hace único. Esa es la primera marca distintiva del Salmo 119, su tema. Una segunda marca distintiva del Salmo 119 es su estructura. Su estructura. ¿Cómo está ordenado? ¿Cómo? La manera en la que el Espíritu Santo escribió el Salmo 119 es igual de impresionante. ¿Por qué? Porque los 176 versículos de este gran salmo están divididos en 22 párrafos. 22 párrafos, siguiendo el alfabeto hebreo que tiene 22 letras en cada párrafo. Y de esta manera, los 8 versículos de cada párrafo, entonces son 22 párrafos. Algunos de ustedes matemáticos están multiplicando 22 por 8, es correcto. 22 párrafos de 8 versículos cada uno, son 176 versículos, pero escuchen, los 8 versículos de cada párrafo comienzan con la misma letra. Por ejemplo, los 8 versículos del primer párrafo comienzan
con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, cada uno de ellos. La segunda parte, que empieza con la letra Beit, cada uno de los 8 con la letra Beit. Esto, hermanos, muestra una capacidad excepcional al escribir. Solo el Espíritu Santo pudo capacitar al autor humano para hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribió así el Espíritu Santo usando al autor humano? Es probable que sea por dos razones, una de dos o las dos. Una, para facilitar su memorización. Esa podría ser una razón para que fuera más fácil recordarlo. Y otra también podría ser como lo hace el Espíritu Santo en otras partes de la Escritura, en donde es escrito siguiendo el orden del alfabeto hebreo. Puede ser que esto sea para mostrar que la obra de la Escritura cubre toda área de la vida del creyente. La obra de la Escritura cubre toda área de la vida del creyente. Realmente es un salmo hermoso. Hay tanta verdad aquí. Es increíble ver cómo en las 22 secciones se encuentran varias realidades que disfruta un creyente que estudia y obedece la Escritura. Muchas de estas son realidades que son repetidas, son presentadas con diferentes palabras o matices a lo largo del Salmo. Y no sabemos quién fue el autor humano de este Salmo, ya lo dijimos, pero hay varios indicadores que fue un hombre joven, un creyente común y corriente, que enfrentó las tentaciones y aflicciones que enfrentamos cualquiera de nosotros como creyentes comunes y corrientes. Entonces, hay por lo menos 3 marcas distintivas en el Salmo 119. 1, su tema. 2, su oración. Y finalmente 1, su tema. 2, su estructura. Y finalmente su oración. El Salmo 119, y esto es hermoso, hermanos, escuchen. El Salmo 119 contiene la oración más larga en la Biblia. Aquí encontramos la oración más larga escrita en la Biblia, porque de los 176 versículos, 4 de ellos no están en forma de oración. Aquí tenemos una oración de 172 versículos. Una oración de 172 versículos. La oración más larga en toda la Escritura, y de nuevo lo que es fascinante es ver que es la oración más larga y el tema de esta oración es el Señor y su palabra. Es una belleza este salmo. Si el Señor quiere, vamos a disfrutar de una rebanadita de este salmo hermoso en el tiempo que nos queda. Y oramos porque este estudio breve abra su apetito para que ustedes lo estudien a detalle, lo memoricen, lo disfruten. Para este estudio planeamos solo darles una muestra de la suficiencia de la Escritura vista en varios versículos. Vamos a hacerle así como si fueran a Mercadona y está ahí la señorita ahí ofreciendo muestras de comida, y un pedacito de pan ahí que lo comes y dices, ¿dónde está? Lo quiero comer. Eso es lo que planeamos hacer esta noche, darles solo una probadita, para que digan, ¿dónde está? Quiero más, quiero más. Y aquí en el Salmo 119 vemos que la Escritura es suficiente para cumplir varias funciones en tu vida. Empecemos con los versículos 1 al 3, viendo cómo la Escritura es suficiente para llenar tu vida de satisfacción. La Escritura es suficiente para llenar tu vida de satisfacción. Esto lo vemos en los primeros 3 versículos. Véanlo ahí. Salmo 119, 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hermoso texto, muchos de ustedes lo conocen. Veámoslo de cerca por un momento. Aquí en estos primeros 3 versículos encontramos la clave de una vida de satisfacción. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto se ve en el uso de la palabra bienaventurados. 2 veces se usa ahí, véanlo, en el 1, bienaventurados. Versículo 2 otra vez, bienaventurados. Igual que en español, en hebreo, es la misma palabra al principio del versículo 1 y al principio del versículo 2. Vean el versículo 1 de nuevo. Bienaventurados, ¿qué significa eso? O benditos, o
felices o satisfechos o gozosos, es la idea. Satisfechos. ¿Quiénes? Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? El final del versículo 1 lo explica. Véanlo. Los que andan o los que caminan en la ley de Jehová. En otras palabras, los obedientes. Ahora, ¿acaso esto quiere decir que estos que son bienaventurados y que son perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová, no pecan? ¿Esto quiere decir que nunca pecan? No, no quiere decir esto. Y lo sabemos, vean ustedes, por lo que dice el salmista aquí abajo, versículo 9. Bajen ahí al versículo 9. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Este es un creyente común y corriente, con deseos pecaminosos igual que cualquiera de nosotros, que le está pidiendo al Señor, en palabras del Nuevo Testamento, no nos metas en tentación. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y vean, tomó medidas, versículo 11, para alejarse del pecado. En el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y vean en el 14, 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. 16, me regocijaré en tus estatutos. Entonces, vean por favor que el escritor, versículo 14 se gozó, 16 se regocijó. En otras palabras, uno fue bienaventurado porque fue obediente a la Escritura, aunque no era perfecto. Entonces lo podemos decir así, como decía el pastor MacArthur, esto es dirección, no perfección. Dirección, no perfección. Los bienaventurados son creyentes cuya dirección de vida se marca por la obediencia a la Escritura. Dices tú, ¿cómo sabemos que son creyentes? Porque solo un creyente quiere y puede obedecer a Dios. Solo un creyente tiene el anhelo que tuvo este creyente, la capacidad que tuvo esta persona de vivir así. Un incrédulo no quiere ni puede obedecer a Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, 7 y 8 lo dice. Ahí en Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para el que está muerto en delitos y pecados, obedecer a Dios es imposible e indeseable. Esa es la realidad. Es la realidad. Algunos de ustedes oramos que no es el caso, pero a lo mejor están en esa situación. Otros estuvieron en esa situación, como muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, y nos traían a fuerzas a congregarnos, y era un dolor de cabeza, era aburrido. Yo lo recuerdo cuando no era salvo y mis papás me llevaban a congregarnos. Para mí era una tortura. Oír a la gente cantando alabanzas era como, pero qué feo. Se oyen ridículos, ¿qué es eso? Me daba pena ajena. Y el aburrimiento de querer ir ahí y escuchar la Biblia explicada, pero qué cosa tan asquerosa, pensaba yo, qué cosa tan aburrida. ¿Quién quiere esto? ¿Por qué? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Porque así es el que no conoce a Cristo. No puede ni quiere conocer y obedecer la palabra de Dios. Pero para un creyente genuino, el obedecer a Dios es posible, es deseable y además llena su vida de gozo. Bienaventurados los perfectos de camino. Es una delicia. En términos de Gálatas 5:22, este gozo que disfruta el creyente obediente a la Escritura es el gozo que produce el Espíritu Santo en el creyente lleno del Espíritu. Y vean ahí el versículo 2. Explica algo más que marca a los creyentes que viven en obediencia a la Escritura. Dice el 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vean esa frase al final del 2, con todo el corazón le buscan. Habla de una
relación personal de amor con el Señor, de que lo más importante en la vida de estas personas es el Señor. Viven para agradarlo, viven para servirlo, sin reservas. Su lealtad máxima es para el Señor Jesucristo. No es una búsqueda a medias, tibia, apática, es con todo el corazón. Piénsenlo otra vez, yo recuerdo igual cuando era incrédulo, pensaba, si yo no entendía el Evangelio intelectualmente, pero pensaba, yo no quiero entregar mi vida a Cristo, yo siempre es aburrido, ¿qué voy a hacer con todas estas restricciones? Voy a vivir una vida de aburrimiento y además tenía pavor de que Dios me mandara de misionero al África, no sé por qué. Pero qué cosa tan fea, yo decía no. Pero hermanos, ahí está versículo 2, no vas a conocer el gozo genuino, la satisfacción genuina en la vida, si no eres un creyente genuino, un creyente que realmente está cultivando la obediencia sin reservas al Señor. Dicho de otra manera, un creyente que está procurando amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Un creyente que no está aferrándose a ningún pecado. No vas a conocer el gozo genuino hasta que estés dispuesto a dejar todo tipo de pecado en tu vida. Muy importante esto, hermanos. Con todo el corazón le buscan. De nuevo, no perfección, sino dirección. Sí hay imperfección en nuestra dirección, pero es genuina. Es de todo corazón. De todo corazón. Y vean cómo se ve el que con todo el corazón le busca. Versículo 3. Vean en la secuencia, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Algún ejemplo de cómo se ven los que con todo el corazón le buscan? Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y aquí remarca lo que dijo en el 1, en el 2. Pero observen que en el 4 algo cambia. En el 1 describe a los perfectos de camino, en el 2 los que guardan sus testimonios, en el 3 no hacen iniquidad y en el 4 tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué pasó aquí? A partir del 4 el salmista comenzó a orar. En el 3 estaba describiendo el gozo de los creyentes obedientes, de los que con todo el corazón le buscan. Y a partir del 4 comenzó a orar, comenzó a dirigirse a Dios de manera personal. Primeros 3 versículos, bienaventurados los perfectos de camino, en tercera persona. Pero a partir del 4, tú encargaste. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 4 comienza la oración más larga registrada en la Escritura. ¿Por qué a partir del versículo 4 comienza la oración más larga que encontramos en la Biblia? Y toda esa oración se concentra en un tema, Dios y su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a orar desde el versículo 4? El texto no lo dice de manera explícita, pero es probable que la verdad de los versículos 1 al 3 lo motivó a orar. En otras palabras, el pensar versículos 1 al 3 en la satisfacción que disfrutan los que buscan a Dios de manera total, alejándose del pecado. Estas verdades probablemente motivaron a este hombre a orar para que él fuera este tipo de hombre. Ahora observen que esta satisfacción que describe el versículo 1 al 3 solo depende de una cosa, de la Escritura. Solo depende de nuestra relación con la Escritura. Por favor, vean el texto de nuevo en el 1. No dice, bienaventurados los saludables, bienaventurados los ricos, bienaventurados los guapos. Ahí estaremos tristes muchos de nosotros. Bienaventurados los que viven la vida a su gusto. Bienaventurados los que han alcanzado todas sus metas profesionales. Bienaventurados los que han alcanzado lo que se propusieron de jóvenes y lo tienen. Bienaventurados los que están casados. Bienaventurados los que tienen hijos. Bienaventurados los que tienen hijos creyentes. Bienaventurados los papás, las abuelas. Aunque hay bienaventuranza ahí, claro. Pero ¿por qué dice bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová?
Porque vean que la satisfacción de la que habla este pasaje depende solo de nuestra relación con la Escritura. Depende únicamente de nuestra relación con la Escritura. Por implicación, depende únicamente de nuestra relación con Dios. Porque si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con su palabra. Esto indica, hermanos, que la Escritura, escuchen, es suficiente para producir esta satisfacción. Por favor, vean que el texto muestra que no necesitamos nada más que la Escritura para estar totalmente satisfechos. La Escritura es suficiente para que una persona pueda estar completamente satisfecha sin importar sus circunstancias. Sin importar en qué situación, en qué etapa en la vida, en qué circunstancia en la vida se encuentra. Esto es hermoso. Miren, hermanos, el Señor en su gracia común los ha bendecido mucho aquí en Sevilla. Tienen un clima hermoso. Bueno, yo sé que no estamos a 40 grados ahorita, pero en general es hermoso comparado con otros lugares del mundo. No viven en Siberia. Tienen un clima hermoso, comida deliciosa, calidez en la gente, edificios bellos, paisajes hermosos, riqueza histórica. Digo, nosotros llegamos y estamos como niños así que los llevaron ahí a una juguetería así, boquiabiertos. Pero ¿saben qué, hermanos? Ni el clima, ni la comida, ni la calidez de la gente, ni la belleza de los edificios, ni el paisaje, ni la riqueza histórica de Sevilla, nada de eso, por separado o junto, nada de eso puede darle la satisfacción que solo la Escritura da a sus vidas como creyentes obedientes. Esa es la suficiencia de la Escritura para traer satisfacción a tu vida. No necesitamos nada más que la Escritura. Pero vean también, versículos 9 al 11 nos presenta otra área donde la Escritura es suficiente. Aquí en los versículos 9 al 11 vemos que la Escritura es suficiente para alejarte del pecado. Es suficiente para alejarte del pecado. Vean cómo el salmista reconoció su inclinación a pecar y su anhelo por no pecar. Y por eso le dijo al Señor que no lo dejara desviarse de sus mandamientos en el versículo 10. Pero vean lo que dijo que tenía que hacer para evitar el pecado en su vida. Él dijo, tengo que guardar la palabra, tengo que buscar de todo corazón al Señor, tengo que guardar la palabra en mi mente. Véanlo, versículo 9. ¿Con qué limpiará, o en hebreo, con qué mantendrá puro el joven su camino? La idea aquí es, ¿con qué limpiará su vida de pecado el joven? Con guardar tu palabra. ¿Por qué dijo joven y no el viejo o el mayor? Aparentemente porque él era joven, pero obviamente esto se aplica a un joven o a alguien no tan joven. Versículo 10, y aquí explica cómo él iba a guardar la palabra, cómo iba a limpiar su camino, cómo iba a limpiar su vida de pecado. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Otra vez, esto no es a medias. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Vean otra vez ahí su conciencia de que necesitaba la ayuda del Señor para obedecer. Él sabía, como lo sabe cualquier cristiano, su tendencia, su inclinación a desviarse de los mandamientos de Dios. Él sabía que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso dijo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pero vean, también tomó medidas para limpiar su vida de pecado. Versículo 10, se esforzó, con todo mi corazón te he buscado. Le pidió al Señor que le ayudara. Y también versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, voy a colocar tu palabra en mi mente. Implicación, tu palabra correctamente interpretada. Tu palabra va a ocupar mi mente. En las palabras de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que tu palabra ocupe mi mente, controle mi mente. Hermanos, igual que el salmista, para dejar el pecado, por favor vean aquí versículos 9 al 11, solo necesitamos la ayuda de Dios mediante su palabra. No importa qué tan intensa sea la tentación que enfrentemos, no importa que haya momentos en los que con ciertas tentaciones o pecados decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a poder dejar de pecar en esta área? Todos tenemos áreas de pecado en las que nos enredamos fácilmente. Como dice Hebreos 12, hay pecados
que nos asedian, en los que nos enredamos fácilmente. Todos tenemos áreas de pecado en donde otra vez, Señor, perdóname, me molesta, me cansa, otra vez mi enojo, mi impaciencia, o esto o lo otro, otra vez. ¿Qué hago? ¿Necesito algo más que el Señor y su palabra? No, en absoluto. Aquí está la respuesta. Para no pecar contra ti. Es lo único que dijo. Voy a buscarte de todo corazón, voy a pedirte ayuda y voy a colocar tu palabra en mi mente. Vean, por favor, gracias a Dios por la simpleza de la Escritura, la misericordia del Señor que condesciende con nosotros, que somos vasos de barro, limitados, afectados por el pecado, y el Dios y de amor y sabiduría y soberanía infinitos, perfecto, reduce, nos simplifica. ¿Quieres saber cómo no pecar contra mí, creyente? Versículos 9 al 11. ¿Quieres saber cómo limpiar tu vida de pecado? Guarda mi palabra. ¿Cómo? Búscame de todo corazón. Esto es, esfuérzate, da tu máximo esfuerzo, pide ayuda al Señor. Recuerden, por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y además, guarda su palabra en tu mente. Por implicación, cuando estamos no pudiendo dejar algún pecado, alguna tentación, es porque no estamos cumpliendo una o dos o las tres aquí. No estamos haciendo el esfuerzo que debemos. No estamos pidiendo la ayuda al Señor como debemos. No estamos meditando en la palabra como debemos. Y hermanos, todos, hasta que estemos en la gloria, vamos a luchar con el pecado. Vamos a vivir como Pablo en Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este pecado de muerte? De este cuerpo de muerte. Pero esta no es una excusa para pecar y darnos por vencidos. No, jamás. Porque Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Esto nos debe motivar a seguir en la lucha, a proseguir a la meta, a seguir esforzándonos. Pero vean por favor otra vez que los versículos 9 al 11 muestran que la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a dejar el pecado en nuestra vida. No necesitamos nada más que la palabra para vivir vidas de santidad. No necesitamos ideas humanas para alejarnos del pecado. No necesitamos prácticas humanas para alejarnos del pecado. Lo acabamos de ver en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Pablo le dijo a Timoteo que la Escritura proporciona lo único que necesitamos para estar completamente preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y, como ya vimos en los versículos 1 al 3, cuando somos obedientes a la Escritura, somos bienaventurados, porque andamos en la ley de Jehová, estamos gozosos. Es lo único que necesitamos, la Escritura. Vean una tercera área donde la Escritura es suficiente, no solo para traer satisfacción a nuestra vida y para ayudarnos a alejarnos del pecado, sino también en tercer lugar, para fortalecerte frente al agresor. Para fortalecerte frente al agresor. ¿Cómo podemos responder cuando en nuestra familia, incluso en la iglesia, en el trabajo, en donde vivo, hay alguien que me agrede, alguien que peca contra mí, jefes, incluso líderes? ¿Cómo puedo responder a ellos cuando enfrento la tentación a vengarme, a responder al mal con mal? El salmista lo vivió y vean cómo lo enfrentó, vean cómo la Escritura fue lo único que necesitó para responder de manera obediente a Dios cuando gente poderosa lo difamó. Véanlo ahí en el versículo 23, Salmo 119, 23. Aquí vemos algo del sufrimiento del salmista. Vean lo que le dijo al Señor aquí en el versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Una pausa ahí. Príncipes se refiere aquí a líderes civiles o líderes religiosos. La implicación aquí del 23 es que estos líderes lo difamaron. Esto lo vemos en que hablaron contra él. Pero vean esto por favor al final del 23. A pesar de que él fue difamado por estos hombres influyentes con poder, vean cómo respondió al final del 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Meditaba, quiere decir, ocupaba su atención, ocupaban sus pensamientos la Escritura.
estatutos es una manera de referirse a la Escritura. En otras palabras, estos líderes influyentes, poderosos, estaban difamándolo, estaban calumniándolo, y él respondió ocupando su mente con la Escritura. Observen que no trató de vengarse, no trató de devolver mal por mal, no dijo, sí, me hicieron esto, van a ver con quién se metieron. Actuó como nos manda actuar Romanos 12, ¿recuerdan? Dar bien por mal, no mal por mal. Y en medio de estas calumnias, vean el versículo 24, vean en dónde encontró placer y consejo. Versículo 24. Pues, a partir del hebreo se puede traducir incluso, puede ser tomado como énfasis. Vean la secuencia, vean el 23 de nuevo. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Incluso, énfasis 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Increíble. Frente a esas calumnias encontró su delicia, encontró consejo en la Escritura. Y bajen allá al versículo 61. Otra vez vean cómo estaba siendo atacado. 119:61. Dice el texto, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Vean cómo frente a esta agresión, como alguien dijo, el escritor no buscó la venganza, sino la palabra. No buscó la venganza, sino la palabra cuando fue agredido. Vean, por favor, hermanos, qué gran testimonio de la suficiencia de la Escritura frente al agresor. La Escritura es suficiente para fortalecernos como creyentes frente a los que pecan contra nosotros. Fortalecernos, escuchen, a tal punto que no respondamos al pecado con pecado. Y nos fortalece incluso a tal punto que nos hace capaces de disfrutar de la Escritura y nos da consejo para saber cómo responder a los que pecan contra nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! Vean el poder del Espíritu Santo y su palabra en esto. Vean otra área donde la Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente para consolarte. La Escritura es suficiente para consolarnos. Esto lo vemos en los versículos 49 al 52. Salmo 119, 49. Aquí viene un párrafo hermoso. Vean lo que el salmista le dijo al Señor. Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Escuchen esto, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vean el versículo 50, hermanos, hablando de la palabra de Dios en el 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Esa palabra aflicción traduce una palabra hebrea que significa una situación de miseria, una situación de sufrimiento profundo. Aquí el salmista no está hablando de que no durmió bien y está afligido, no. No está diciendo, estoy afligido porque no he comido en 4 horas, no. Está realmente sufriendo. Es un sufrimiento profundo, es una situación de miseria. Y en esa situación, dijo versículo 50, ella es mi consuelo. Y nos da la razón al final del 50, porque tu dicho, tu palabra me ha vivificado, o me ha avivado, me ha fortalecido. Esta palabra hebrea traducida consuelo, ahí en el 50, véanla. Ella es mi consuelo. Consuelo incluye la idea de consuelo, de aliento. Aliento, consuelo. Vean el versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. 52. Escuchen esto, es hermoso. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Observen, hermanos, por favor, que el salmista estaba, de acuerdo con el versículo 50, en una situación de sufrimiento profundo, intenso. En su aflicción encontró aliento, consuelo en la Escritura y nada más, nada más. Él entendió la verdad de Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuchen, hermanos, el Dios de toda consolación, el Consolador que vive en nosotros y que escribió la Escritura, nos consuela
mediante la consolación de las Escrituras. ¡Qué ánimo! Este es el Dios de toda consolación. Este es el Consolador quien vive en nosotros, el que nos consuela mediante la consolación de las Escrituras. Vean qué ánimo, qué ánimo. La Escritura es suficiente para consolarnos cuando estamos incluso enfrentando el nivel más fuerte de aflicción, como el salmista. No necesitamos medicamentos para ser consolados cuando estamos afligidos. No necesitamos técnicas humanas psicológicas. Solo necesitamos acudir al Dios de toda consolación pidiendo su ayuda conforme estudiamos para entender correctamente la Escritura y someternos a ella. Ahora, claro, cuando hay un asunto orgánico, médico, físico, bueno, necesitas ver un médico, claro, porque allí entra un área física. Cuando tienes un asunto ahí de glándulas, por ejemplo, bueno, necesitas ver a un experto en esa área, ¿verdad? Pero en el área espiritual otra vez, cuando es un asunto en donde ya de plano el médico no te encuentra nadie y dice, mira, te voy a mandar aquí tu antidepresivo. Cuidado. Foco rojo, escritura. Quiere decir que no hay nada físico de lo que puede ver el médico en ese punto. Y esto nos lleva a otra área que va de la mano. La Escritura es suficiente para liberarte de la ansiedad. Esto es hermoso. La Escritura es suficiente para liberarte de la ansiedad. Vean los versículos 44 y 45. Salmo 119, 44. El salmista le dijo al Señor, recuerden, sigue orando, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y 45, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Vean la palabra libertad en el versículo 45. Y andaré en libertad. Como dijo el hermano Barrick, libertad se puede traducir en espacio. Tiene la idea de andar con amplitud, mostrando libertad de la presión, de la ansiedad. Aquí lo que dijo el salmista en los versículos 44 y 45 es esto, escucha. Estoy libre de ansiedad porque estoy siendo obediente a tu palabra. El salmista vivió libre de ansiedad porque estaba siendo obediente a Dios. Y hermanos, esta es la misma idea de Pablo en Filipenses 4:9. Allí en Filipenses 4:9, recuerdan, Pablo dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, obedezcan para disfrutar de la paz que da Dios. ¿Y qué aprendemos aquí? La palabra de Dios es suficiente para liberarnos de la ansiedad. No necesitamos nada más que la Escritura obedecida para disfrutar de la paz que el Señor nos da. Y vean ahí en el versículo 65, otra área de suficiencia que cubre la Escritura. Y estamos ya aquí llegando a la recta final. Número 6 en nuestra lista. La Escritura es suficiente, escuchen esto, para que entendamos la bondad del Señor en el sufrimiento. La Escritura es suficiente para que entendamos la bondad de Dios en el sufrimiento. Esto lo vemos ahí en los versículos 65 al 72. Esta es una verdad muy, muy importante. La Escritura nos da la perspectiva correcta del sufrimiento que Dios trae a nuestra vida. En resumen, Dios demuestra su bondad al planear y usar todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, incluyendo el sufrimiento. Vean aquí en el Salmo 119, 65, cómo el salmista afirmó que el Señor mostró su bondad y lo bendijo mediante el sufrimiento que trajo a su vida, como dijo un autor. Vean el 65. Enséñame en el 66 buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y escuchen esto, 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y otra vez 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Vean la perspectiva.
Cuando entendemos como el salmista la bondad del Señor manifestada a nosotros mediante el sufrimiento, vamos a responder como Él. No nos vamos a quejar. ¿Por qué? Porque entendemos que el sufrimiento es una manera en la que el Señor demuestra su bondad hacia nosotros. Dices tú, ¿cómo? Véanlo ahí en el texto, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Y vean cómo Él entendió que Dios demostró su bondad a Él al haberle hecho bien a través de su sufrimiento. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él reconoció que Dios en su providencia lo humilló. Y esto, versículo 65, fue bueno. Bien has hecho con tu siervo Jehová. 68. Bueno eres tú, bienhechor. ¿Cómo es posible que podamos ver la bondad de Dios en medio del sufrimiento? Entendiendo correctamente la Escritura y sometiéndonos a ella. Entendiendo el propósito de Dios en el sufrimiento. Entendiendo cómo Dios muestra su bondad a nosotros en el sufrimiento. ¿Cómo? Versículo 67 nos humilla. 71 nos humilla. Y esa humillación nos lleva, tiene el propósito de 71, para que aprenda tus estatutos. Dios nos hace más obedientes a través del sufrimiento. Esto implica, claro, que entendemos desde el punto de vista bíblico quién es Dios y lo entendemos de manera correcta, que Él es bueno, siempre es bueno, es bienhechor, Él solo hace bien, su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él nunca comete errores. Y por eso incluso el sufrimiento, lo peor que nos pasa, es una expresión de su bondad que Dios usa para hacernos más obedientes, que Dios usa para llevarnos a valorar su palabra por encima de cualquier posesión terrenal. ¿Dónde está eso? Versículo 71. 72, vean el 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Cómo llegó el salmista a ese punto donde dijo, Señor, tu palabra tiene más valor, tu palabra es mejor que todas las riquezas de este mundo? ¿Cómo aprendió eso? Versículo 67, fue humillado. 71, fue humillado. A través del sufrimiento, Dios, como dijo alguien, nos despega de lo material y nos acerca a lo espiritual. Y él entendió, vean de nuevo, no hay queja, y ya lo vimos, estaba sufriendo profundamente, no hay queja contra Dios, solo afirma 68, bueno eres tú y bienhechor. Vean por favor, hermanos, que la Escritura es suficiente para que entendamos la bondad de Dios en nuestro sufrimiento. La Escritura es suficiente para evitar que nos veamos como víctimas y nos amarguemos en medio del sufrimiento. ¿Cuánto necesitamos la Escritura? ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Señor? Vean, una penúltima área rápidamente de su suficiencia. La Escritura es suficiente para enseñarte su perfección. Esto es hermoso. La Escritura es suficiente para enseñarte su perfección. Vean el versículo 86. Avancen ahí al 86. 119, 86. El salmista le dijo al Señor, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Vean por favor, está sufriendo. Lo estaban persiguiendo. Pero clamó al Señor. Vio su necesidad de que el Señor lo ayudara. Pero reconoció, todos tus mandamientos son verdad. Tu palabra es verdad. ¿Recuerdan? El Señor le dijo al Padre en Juan 17, 17. La Escritura es inerrante, no tiene errores, es la verdad. Todo lo que vemos en la Escritura es verdad, es la realidad. Por implicación, lo que va en contra de la Escritura es mentira. Es una farsa. Vean allá abajo el versículo 89. Versículo 89, el salmista le dijo al Señor, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Vean que a pesar del sufrimiento que estaba enfrentando, el salmista se aferró a la permanencia de Dios en el versículo 90 y a la permanencia de su palabra en el versículo 89, como dijo alguien. A pesar del sufrimiento, debemos hacer lo mismo. A pesar del sufrimiento que enfrentemos, no debemos aferrarnos a las circunstancias ni a nuestros sentimientos, sino a la permanencia de Dios y su palabra. Él no cambia, aunque nuestros sentimientos cambien. Su palabra no cambia, aunque nuestras circunstancias cambien. Esto, hermanos, nos da estabilidad, nos da fortaleza, especialmente en medio del sufrimiento, cuando somos más dados a cambiar nuestros sentimientos. Pero, hermanos, recuerden, el Rey de Reyes
siempre está en el trono, incambiable, no afectado por lo temporal. Y vean, hermanos, ahí en el versículo 96, dice ahí en el 96, le dijo a Dios, vean esto en el 96, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En otras palabras, solo la Escritura, escuchen esto, solo la Escritura es ilimitada en su perfección. ¡Qué verdad! Libre de errores, libre de pecado. Y esta realidad nos recuerda al autor de la Escritura. Debido a que Dios es ilimitado en su perfección, su palabra es también ilimitada en su perfección. Y debido a que es inspirada por Dios y Dios es perfecto, su palabra es perfecta. ¿Cómo no va a ser suficiente para que Dios salve en Cristo y haga crecer espiritualmente? Podríamos decirlo así. Si la palabra es perfecta, no le va a faltar nada. Es más que suficiente para cumplir lo que dice. ¿Cómo vamos a necesitar algo más que la palabra perfecta? Imposible. Y vean, hermanos, lo que es la palabra va de la mano con quién es Dios. La naturaleza de la palabra está anclada, está basada, es inseparable de la naturaleza de Dios. Por eso pudo decir David, recuerdan, Jehová es mi pastor que nada me faltará. Es lo mismo. La palabra de mi pastor es lo único que necesito. La palabra. Tengo la palabra, nada me faltará. Tengo al buen pastor, tengo la palabra del buen pastor, nada me faltará. Y vean, terminamos rápidamente, número 8, de manera breve. La Escritura es suficiente para enseñarte quién es Dios. La Escritura es suficiente para enseñarte quién es Dios. Vean una muestra hermosa de esto. De nuevo, esto no es exhaustivo, no estamos viendo todos los detalles de cada categoría que estamos explicando. Simplemente es una probada. Vean cómo el salmista entendía correctamente quién era Dios, quién es Dios, porque entendía correctamente la Escritura. Él supo que Dios es bueno. Véanlo en el versículo 68, ya lo vimos. Él supo que Dios es bueno. 68. Le dijo al Señor, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Allá adelante en el 73, vean que el salmista también supo que Dios es amor. Dios es amor, visto en que Dios lo creó de manera personal. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Allá adelante en el 90. Ya vimos algo de esto. El salmista también supo que Dios era incambiable o inmutable. Incambiable o inmutable. Versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Y vean, finalmente, por hoy, 91, el salmista también supo que Dios es el Todopoderoso y Soberano. En el 91, Dios es el Todopoderoso y Soberano. 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Necesitas ser el Todopoderoso y Soberano para poder mantener existiendo la creación para que haga lo que tú quieres. Entonces el salmista entendió correctamente que Dios es bueno, amoroso, incambiable, soberano, todopoderoso. ¿Necesitas algo más que la Escritura para saber quién es Dios? ¿Necesitas algo adicional a la Escritura para conocer a Dios? No, absolutamente. No necesitas una experiencia para conocer a Dios. No necesitas nada más que la interpretación correcta de la Escritura para conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, es un tesoro. Es el tesoro más grande que tenemos aquí en la tierra, la Escritura. Es un regalo de gracia que Dios nos ha dado. Que la Escritura es suficiente para enseñarte quién es Dios, para enseñarte la perfección de la Escritura, para que entiendas la bondad del Señor en tu sufrimiento, para liberarte de la ansiedad, para consolarte en la aflicción, para fortalecerte frente al que peca contra ti, para alejarte del pecado, para llenar tu vida de gozo. No necesitamos nada más que la Escritura. Que el Señor nos ayude a valorarla y aprovecharla y disfrutarla, hermanos. Es un regalo sin precio. Oremos. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra hermosa. ¡Qué maravilla! Perdónanos, Señor, por no valorarla ni atesorarla como debemos. Perdónanos, Señor, por nuestra carnalidad, con tanta frecuencia darle más valor o más importancia a tantas cosas por encima de tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser tan torpes. Todas las cosas que nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio
de conocerte a ti, amado Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, por no acudir a tu palabra como debemos y tener ideas y maneras de responder a tantas circunstancias de una manera pecaminosa, no bíblica, porque somos, Padre, como tú decías, amado Señor, en los Evangelios, erramos ignorando las Escrituras. Ayúdanos, Padre, a que esta noche breve nos ayude, Padre, a fortalecernos espiritualmente en nuestra devoción a tu palabra, a ver que tu palabra es suficiente porque tú eres suficiente. Tú eres el autor de este libro hermoso. Eres perfecto y por lo tanto este libro es perfecto. Y danos, Señor, sabiduría, oportunidades para seguir proclamándolo a tantos que no te conocen y que lo necesitan aunque no lo saben, porque están muertos en delitos y pecados. Oramos por nuestros parientes, vecinos, compañeros de trabajo, inconversos, por nuestros gobernantes en todo el mundo. Qué diferente sería este mundo si todos te conociéramos, claro, y pensáramos y actuáramos conforme a tu palabra. Qué diferente. Sabemos que así será cuando tú regreses después de la tribulación futura de 7 años y establezcas tu reino aquí en la tierra. Anhelamos ese día y mientras tanto, Señor, ayúdanos por tu gracia a ser fieles. Ayúdanos, Señor, en nuestras aflicciones. Ayúdanos, danos sabiduría a buscar consuelo, a ser fortalecidos, a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de gozo, porque estamos respondiendo en obediencia a tu palabra para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.